Seguimos entonces con el tema de derivadas. Lo que habíamos visto la clase pasada era que se podía definir que era la recta secante a una función, y a partir de esa recta secante se definía el cociente incremental, que era igual a la pendiente de esa recta secante. Cuando hacíamos el límite con la diferencia, con el delta x tendiendo a 0, ese cociente incremental tenía un límite que era igual a la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función. Y esa pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en un punto era lo que denominábamos derivada. Entonces teníamos una manera de calcular la derivada de una función mediante un límite, ¿no? Era el límite del cociente incremental. Entonces habíamos hecho esas cuentas para algunos valores de la función x al cuadrado, ¿no? Y por último hicimos ese procedimiento en general para cualquier valor de x, y llegamos a la conclusión de que si tengo la función x al cuadrado, la derivada de esa función era 2x. Entonces, ¿eso qué significaba? Si yo quería calcular la derivada de la función x al cuadrado cuando x vale 8, lo podía hacer muy fácil. ¿Por qué? Porque la derivada de la función x al cuadrado es 2x. Si yo quiero calcular la derivada de la función x al cuadrado cuando x vale 8, pongo 8 acá y hago 8 por 2, 16. Entonces, la derivada de la función x al cuadrado cuando x vale 8 es 16. Entonces, era genial tener la función derivada, ¿no? ¿Está bien? Porque a partir de eso podemos calcular la derivada en cualquier valor de x. De la misma manera que obtuvimos la función derivada, esto de acá, es decir, la derivada de la función x al cuadrado, que nos da 2x, mediante ese límite que hicimos y que nos llevó bastante trabajo, se puede hacer eso para un montón de funciones. Y por suerte, todo ese trabajo infernal ya está hecho. Ya está hecho y lo tengo resumido en esta tabla de derivadas que se van a aprender de memoria porque es muy sencilla y bueno, se las muestro acá, toman nota, hacen captura de pantalla, lo que sea, pero tienen que quedarles esto. Acá puse una serie de funciones y acá puse la función derivada. Por empezar, como siempre, a la función f la representamos por una letra f de x, y esta letra a cuando aparezca es una constante. Entonces, la derivada de una constante es 0, ¿ok? La derivada de un número por x, la derivada de un número por x es ese número. Por ejemplo, la derivada, un ejemplo de esto, la derivada de 8, si tengo una función f de x, por ejemplo, f de x igual a 8, o f de x igual a 6. ¿Esto qué es? Es una línea recta vertical, horizontal, ¿no? Bueno, la derivada de una constante es 0. Ahora, si tengo la derivada de 8x, ¿8x qué es? Es una recta dependiente de 8. Bueno, la derivada de 8x sería 8, ¿está bien? La derivada de 6x sería 6, etc. Bien, ahora, ¿qué pasa si tengo x elevado a una potencia? Por ejemplo, x elevado a lo que sea, x al cubo, ¿no? Bueno, la derivada es bajar este numerito, ¿ven? Y x dejarlo elevado al número original menos 1. Pero vamos a probarlo con nuestro ejemplo, ¿no? Porque fíjense, justo x al cuadrado es tener n igual a 2. ¿Qué pasa si tengo x al cuadrado? ¿Cómo es la derivada? Y mi formulita me dice, este numerito que está acá, lo tengo que bajar. Entonces lo pongo acá. Y me queda x a la, lo voy a escribir acá arriba. Si fuera x al cuadrado, me queda 2 por x a la 2 menos 1. 2 por x a la 2 menos 1. ¿Y 2 menos 1 qué es? 1. O sea que me queda 2 por x a la 1. O sea, 2 por x. Efectivamente, nosotros ya habíamos hecho la cuenta y lo podemos verificar. Por ejemplo, la derivada de x al cubo es 3 por x a 3 menos 1. O sea que la derivada de x al cubo es 3 por x al cuadrado, etc. La derivada de x a la quinta es 5 por x a la cuarta. Creo que se entendió. Después tenemos la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x.
¿Está bien? Por supuesto, alguien me va a decir, pero pará, esto no está definido para x igual a 0, porque no se puede dividir por 0. Por supuesto, pero el dominio del logaritmo natural no admite el 0, así que está todo bien. Porque el logaritmo de x está definido para los números, ya vimos, mayores que 0. Así que esto está perfecto porque porque el 0 ni siquiera pertenece al dominio del logaritmo. Bueno, después, una que es la más fácil de todas. E a la x tiene como derivada e a la x. ¿Ok? Ese es muy sencillo. La derivada del seno de x es el coseno de x y la derivada del coseno de x es menos el seno de x. Entonces, estas son las funciones básicas que nosotros ya hemos visto, ya hemos estudiado, y todas las que veremos a continuación van a ser siempre con combinaciones de estas de acá. ¿Está bien? Pero claro, uno dice, bueno, pero esto es un poco limitado, porque yo no tengo siempre e a la x o coseno de x, siempre tengo una mezcla o una suma. Entonces, vamos por parte. Primero, estas son las reglas básicas de derivación. Estas son la tabla de las funciones elementales y estas son las reglas básicas de derivación. Nos faltan 3 más que no son tan básicas, por eso las dejo para más adelante, aunque no para mucho más adelante. Primera regla básica de derivación. Si tengo una función multiplicada por un número y quiero derivar todo eso, el resultado me da el número multiplicado por la derivada de esa función. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tengo 5 por el seno de x y yo a esto le quiero calcular la derivada, bueno, al 5 lo dejo igual y lo multiplico por la derivada del seno, y la derivada del seno es el coseno de x. ¿Está bien? Así funciona esta regla. ¿Está? Tengo 5 por el seno de x, hago el numerito fijo que da igual y multiplico por la derivada de esa función. Es bastante sencilla. La siguiente es más sencilla todavía. Dice, si tengo dos funciones y las sumo, esto en realidad acá tengo que poner que las sumo o las resto, porque para la resta también funciona. Si tengo dos funciones sumadas o restadas y quiero calcularle la derivada de esa suma o resta es igual a la suma o resta de las derivadas individualmente. Por ejemplo, si tengo logaritmo natural de x más coseno de x y quiero calcular la derivada de eso, es la derivada del primero más la derivada del segundo. Y si era la resta, es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Y la tercera no es más que una combinación de estas dos. Es decir, tengo un numerito por una función más otro numerito, en este caso la b es un número real, otro numerito por esta función. Y esto también sirve para la suma o para la resta. Entonces, yo quiero calcular la derivada de todo esto. ¿Cómo se hace? Y bueno, es este numerito fijo por la derivada del primero, ¿ok? Más o menos, depende de lo que sea, este numerito por la derivada del segundo. Y nada más. Entonces, un ejemplo. Si yo tuviera la función x, logaritmo natural de x, ¿está bien? Y quiero calcular la derivada de esa función cuando x vale 5. Es decir, mi función es logaritmo natural de x. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo natural de x cuando x vale 5? Bueno, muy fácil. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. O sea que la derivada de la función logaritmo natural de x cuando x vale 5 es 1/5. ¿Está bien? Entonces, esto funciona así. Ya no tenemos que hacer el límite del cociente incremental. Eso lo habíamos hecho una vez para ver de dónde sale la función derivada. Nosotros nos tomamos el trabajo de calcular la derivada de la función x al cuadrado. Y otra gente, hace siglos ya, se tomó el trabajo de calcular todas estas derivadas y están resumidas en esta tabla. Y esta tabla y estas reglas básicas de derivación son las que vamos a usar nosotros. Y vamos a usar otras reglas más que son un poquito más complicadas también. Ahora las vemos. Las dos operaciones elementales de derivación
para derivar funciones que nos quedaban era, ¿qué pasa si tengo el producto de dos funciones o si tengo el cociente de dos funciones? ¿Ok? Entonces, esta es la última regla que nos faltaba. Más adelante vamos a ver la más poderosa de todas, que se llama regla de la cadena, pero por hoy nos vamos a quedar con estas dos, que son la regla del producto. ¿Qué pasa si yo tengo el producto de una función por otra función? ¿Está bien? Esta puede ser cualquier función y esta cualquier función, seno, coseno, exponencial, lo que sea. Si yo tengo el producto de dos funciones y quiero calcular la derivada de ese producto, eso es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Está bien? En realidad esto no hace falta, uno se lo aprende de esa manera, pero acá lo importante, ves, que es la suma de una derivada por la otra sin derivar, más la que estaba sin derivar, derivada por la que estaba derivada sin derivar. Yo lo hago así, siempre digo, bueno, pongo la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Pero podría ser al revés, ¿ven? Que si pongo esto adelante no pasa nada. En cambio, en el caso del cociente, es muy importante el orden. Es muy importante el orden. En el caso que tengo un cociente de dos funciones y quiero calcular la derivada, es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, y todo eso dividido el denominador al cuadrado. ¿Está bien? Esto acá sí es importante, el orden, el signo, todo. ¿Está bien? Para hacerlo más corta es el de arriba derivado por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado dividido el de abajo al cuadrado. ¿Está bien? Ejemplito de cómo es esto, supongamos que yo tengo el logaritmo natural de x multiplicado por el seno de x. Entonces, ¿cómo era? Y bueno, una manera era el primero derivado, logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x. O sea que el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Cuál era la derivada del seno? El coseno. Y listo. Esta es la derivada de este producto de cosas. Y si tuviera un cociente de funciones, por ejemplo, x al cubo dividido coseno de x, bueno, es el de arriba derivado. Tengo x al cubo. ¿Cómo se hace x al cubo? Se baja el 3 y se pone 3 menos 2, 3 menos 1, 2. O sea, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Por el de abajo sin derivar, ya está, menos, no estoy siguiendo esta ecuación de acá, menos el primero sin derivar, o sea, el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado. ¿Cuánto era la derivada del coseno? Menos seno. Entonces acá pongo menos seno. Perfecto. Dividido el de abajo al cuadrado. No ni derivado ni sin derivar. La función que estaba abajo al cuadrado. O sea que la derivada... Ah, acá no puse el símbolo de derivada, perdón. La derivada de x al cubo sobre coseno de x es esto de acá. 3x al cuadrado por el coseno de x menos x al cubo por menos seno de x dividido todo el coseno de x al cuadrado. Y con esto ya se puede hacer bastante.